Bienvenidos a su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema ¿te duermes en la iglesia? Creo que es algo que a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Este, y he visto que a otros también les pasa, incluso pastores se han dormido en la iglesia, entonces no somos los únicos. Pero vamos a hablar sobre esto porque es importante también, al menos es bueno tocar este tema. Y como oyente, que es la mayoría de las veces, pues me congrego en la iglesia y estoy como oyente, digamos. Y me ha tocado en ocasiones, como decía también, dormirme o a veces me duermo en la iglesia porque, por muchas razones, a veces llegamos del trabajo, a veces uno sale del trabajo y sale cansado, tal vez uno llega a la casa, se baña, se arregla, o si uno alcanza a comer algo, o solamente uno a bañarse, o algunos solamente tal vez a cambiarse y se van a la iglesia. Entonces uno llega cansado muchas veces a la iglesia. Tal vez uno llega, tiene preocupaciones, cosas que nos pasan también cada día, cosas que vivimos, situaciones o tuvimos un día pesado tal vez. Entonces uno llega cansado mentalmente, llega cansado físicamente a la iglesia y esas son algunas tal vez de las razones por las cuales en ocasiones tal vez nos toca o nos estamos durmiendo en la iglesia. Muchas veces también tiene que ver con el que está predicando. Eh, si el mensaje no nos llama la atención o el que está predicando o la manera, el tema que está dando tal vez no tiene que ver nada con nosotros o la manera o tal vez el tema sea interesante, sea un buen tema, pero la manera que se está exponiendo ese tema no llama la atención. Entonces uno empieza a distraerse, empieza tal vez a dormirse, a bostecear, empieza uno a platicar con el de al lado, porque aunque el tema está interesante, pero la manera en que se está exponiendo, pues no llama la atención o no logra hacer esa conexión con uno como oyente. Entonces esas también pueden ser algunas de las razones. Y otros que lo toman más espiritual, tal vez esas son muy carnales, digamos, muy mundanas, pero algunos que son más espirituales o lo ven del lado espiritual y dicen de que pues algún demonio o el demonio del sueño o el espíritu del sueño o el espíritu de pereza o cosas así, entonces lo toman del lado espiritual. Pero como decía también, me ha tocado estar predicando, me ha tocado predicar, exponer el mensaje y he visto estas situaciones, no solamente como algunos dentro de la iglesia se duermen, sino, o no solamente digamos los miembros, sino algunos pastores también he visto como muchas veces uno predicando, pues ellos bostezando o durmiéndose. Entonces no solamente somos los miembros, sino también a los pastores les pasa. Y, y ahí es donde entra algunas situaciones o tal vez cómo uno debería de reaccionar, cómo uno como expositor o como predicador tiene que reaccionar. Leía en una ocasión de que la responsabilidad del el pastor o la responsabilidad del predicador, más que nada el que está predicando, es mantener el orden, es la responsabilidad del predicador llamar la atención de los demás, atraer la atención, conectar este, con los que están escuchando. Uno como predicador tiene es la responsabilidad de uno dar el mensaje de una manera que pueda conectar, que pueda ser atractiva a los que están escuchando. O sea, y atractiva no me refiero a decirle lo que ellos quieren escuchar, no, atractiva me refiero a que pueda uno captar la atención. Decía de que muchas veces uno tal vez sea interesante el tema, pero la manera que se está dando puede que no haga conexión o muchas veces uno está hablando de un tema o uno dio un tema, pero lo que uno está diciendo está fuera del tema. Entonces son cosas que a veces como que pierden
pierden esa conexión que se tiene con los que están escuchando. Entonces, la responsabilidad de uno es llamar la atención o hacer y dar el mensaje de una manera que uno pueda atraer o captar la atención de los que están escuchando. ¿Cómo uno reacciona ante esa situación? Si yo veo que alguien se me está durmiendo, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leía en una ocasión de que un pastor o un evangelista, que cuando alguien miraba que a alguien se le dormía, pues le lanzaba una Biblia. Bueno, no sé si eso sea cierto, pero al menos era lo que leí en una ocasión. Pero ¿cómo nosotros tenemos este, eh, que reaccionar? ¿Cómo tenemos que actuar ante esa situación? Si yo veo que alguien se me está durmiendo. Muchas veces, y esto lo usaban también al menos en la escuela, me parece que lo usaban eh, cuando alguno de los compañeros se dormía, pues el maestro le preguntaba al que se estaba durmiendo, o le aventaba el lápiz también, o le digo el gis o el borrador, pero eh, y he visto que algunos usan también esa técnica, pero algunos no recomiendan hacerlo. O sea, si yo como predicador estoy viendo de que alguien se me está durmiendo, puedo tal vez preguntarle a esa persona sobre el tema. Mm, Tal vez sería cuestionable, porque si yo le pregunto a esa persona, lógicamente esa persona no va a saber, ¿no?, de lo que la respuesta, no va a saber, o tal vez no tiene ni idea del tema que se está tratando, de lo que estaba hablando. Lo que puede causar también es eh, de alguna manera como avergonzar a esa persona. Y eso es algo que uno no puede hacer, al menos uno como predicador no puede hacer eso, avergonzar a las personas, o avergonzar a otra, a, pues a alguien que nos esté escuchando. Uno no puede hacer eso como predicador. Eh, lo que puede ocasionar también eso, si yo le pregunto a una persona que se está durmiendo, lo que uno va a causar también es un desorden, porque si yo le pregunto a alguien, y esto es algo natural, toda la iglesia o todos los que estén ahí o muchos van a voltear hacia esa persona, entonces toda la atención va a estar puesta en esa persona. Entonces esa persona de alguna manera se va a sentir incómoda, uno va a provocar algo incómodo, entonces, y eso puede ocasionar risas también, o puede ocasionar un desorden, y uno tiene que cuidar el orden. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Les decía al principio de que he estado de ese lado, a veces me ha tocado eh, que llego cansado o con sueño, y entonces me ha tocado en ocasiones estarme durmiendo. Y a mí sí, y tal vez yo me sentiría mal si el que está predicando mira que yo me estoy durmiendo y me menciona o me dice algo. O sea, claro de que toda la gente voltea hacia mí. Entonces eso provoca algo incómodo conmigo. Entonces, si yo entiendo eso de que es incómodo, entonces yo estando como predicador no puedo hacer eso, porque sé lo que se siente. O sea, sé qué se siente cuando alguien te señala, cuando alguien se burla de ti, cuando alguien se ríe de ti. Entonces, si yo entiendo eso, no puedo hacer eso, porque estaría provocando lo mismo en otra persona. Estaría de alguna manera humillando a la persona que se está durmiendo, sin yo saber su día, sin yo saber porque esa persona se está durmiendo. No sé si está cansada, no sé si está enferma, no sé si tenga algún problema. Entonces, y el voltear o el poner toda la atención en esa persona, pues es algo incómodo para ella, y es algo incómodo que se crea en la iglesia. Se crea también un ambiente como que incómodo. Entonces es algo que no, al menos yo en lo personal, no lo hago, y no lo haría tal vez. Pero que es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta cuando estamos en la iglesia. Sabemos que
que cuando vamos ahí es una oportunidad o lo hacemos buscando la presencia de Dios, lo hacemos buscando meternos o enfocarnos en lo que se está haciendo ahí. Uno no va con ese deseo, uno no va con esa intención, pero como mencionaba también, muchas veces los problemas o el trabajo y cosas que uno vive día a día, este, ocasionan que nos pase eso en la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 20, narra la historia de Pablo, perdón, y dice de que él estaba dando también su discurso o él predicando también. Estaba un joven, creo que se llama Eutico, que lo escuchaba, dice, desde la ventana. Estaba sentado en la ventana en la Nueva Versión Internacional. Dice que cayó del tercer piso a causa de que Pablo llevaba ya mucho tiempo en ese discurso y pues él vencido por el sueño cae de la iglesia. Y supongo que Pablo lo miró. Pienso que Pablo miraba a este joven cómo él cabeceaba, a lo mejor cómo él empezaba a dormirse y él no dijo nada. Llegó el momento en que este joven cae y dice que cuando pues ya las personas bajan, pues lo miran de que está muerto, o lo levantan muerto. Pablo dice de que lo abraza y pues él resucita. Pero Pablo mientras él miraba tal vez que este joven se dormía, él no dijo nada. ¿Será bueno? ¿Sería malo? Tal vez si lo hubiera despertado no hubiera caído. Pero él no hizo nada. Por alguna razón no hizo nada. Hasta que el joven cae. Y aun cuando el joven cae, Pablo no lo regaña. Pablo no le dice, eso te pasa por dormirte en la iglesia, eso te pasa por por estar cabeceando. O sea, Pablo no le dice nada. Pablo simplemente lo abraza y lo resucita y dice de que después de eso parten el pan y Pablo sigue predicando o sigue con su discurso hasta al amanecer, dice la Nueva Versión Internacional. Entonces pienso que eso es algo donde nosotros podemos aprender también uno como predicador, en lugar de exponer a aquellos que se están durmiendo, en lugar de humillarlos de alguna manera, o de enfocar la atención hacia ellos, debemos de tomar tal vez la actitud del apóstol Pablo, ser como el apóstol Pablo. Tomar esa actitud de simplemente al fin, o tal vez al final del servicio hablar con esa persona y acercarnos a él. Si tiene algún problema, si podemos ayudarle en algo, si se siente bien, pero no con esa intención de hacerlo sentir mal. Eso no fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y eso es algo bueno que nosotros podamos aprender. El Señor Jesús estuvo en muchos de sus discursos, estuvo predicando por horas. Los discursos del Señor Jesús no fueron, algunos no fueron de media hora, de una hora, fueron de horas. Y me imagino de que muchos estaban cabeceando, durmiéndose en ese tiempo. Pero no vemos que Jesús los haya exhibido públicamente. Entonces es algo interesante, es algo bueno que nosotros como predicadores, ya sea como predicadores, podemos aprender o tomar en cuenta. Y también como oyentes, cuando vamos a la iglesia, tratar de enfocarnos lo más que podamos o de concentrarnos a lo que nosotros vamos. Espero que les haya sido de ayuda este video y nos vemos en el próximo.